Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo vídeo. En el vídeo de hoy os voy a hablar de la importancia que tiene para mí esa mezcla que quiero hacer siempre de la inteligencia emocional junto con la educación financiera. ¿Y por qué para mí es importante? Bueno, pues si no os lo queréis perder y además queréis tener herramientas para poderlo trabajar, quedaros hasta el final del vídeo porque os lo voy a contar. La inteligencia emocional es algo que no se suele trabajar en las escuelas de manera ordinaria, ¿no? De manera oficial. Como habéis visto en anteriores vídeos y con las entrevistas que he tenido con compañeras que se dedican al tema de la educación, es algo que está todavía por trabajar en la parte oficial. Esto depende muchísimo de los profesores y las profesoras con los que vayamos topando a lo largo de toda la etapa educativa y bueno, pues también un poco de la propia etapa, ¿no? Sí que es verdad que en etapas de educación infantil sobre todo se está empezando a trabajar bastante más. Yo hace años que me dediqué a esto y sí que es verdad que ya empezábamos a intentar inculcarlo desde pequeños y pequeñas. Pero también es cierto que pasan los años y vamos creciendo, pasando de etapa educativa y esto se va dejando un poco de lado. ¿Por qué? Pues porque al final el currículum, los decretos nos dicen que hay que trabajar unos contenidos concretos y no podemos estar pendientes de trabajar ciertos módulos o ciertas asignaturas que no están implementadas y por tanto, pues obviamente desde secundaria, desde bachiller no se trabaja porque primamos en otro tipo de contenidos que sí que se deben trabajar para que el alumnado pueda alcanzar sus objetivos, que serán pues llegar a bachiller, a formación profesional, a su carrera, etcétera, etcétera, su grado a día de hoy. Y bueno, pues pasa el tiempo y nos damos cuenta de que esa parte de inteligencia emocional se ha trabajado muy poco en la escuela ordinaria. La cuestión es que en casa, pues quizá tampoco hay tiempo suficiente como para hablar de estos temas, ¿vale? Entonces, claro, son aspectos que se dejan muy a la deriva y que las personas al final, cuando crecemos y nos hacemos adultos y adultas, es cuando nos tenemos que trabajar esa parte emocional. Y no hablo solamente del saber gestionar unas emociones en concreto, que esto ya sería lo máximo, ¿no? Que nos podría pasar, que fuera frustración, fuera ira, fuera lo que fuera, fuéramos capaces de gestionarlo y de trabajarlo pues para poder vivir con el mayor bienestar posible. No hablo solo de eso, hablo del autoconocimiento, por ejemplo. Hay muchos niños y niñas que llega la etapa en la que tienen que decidir qué estudiar y ni siquiera saben qué es lo que quieren estudiar o les gustan un montón de cosas y es porque ni siquiera se conocen a ellos mismos y esto también forma parte de la inteligencia emocional. Necesitamos ese autoconocimiento para saber qué queremos en nuestra vida, qué es lo que queremos lograr, a dónde quiero llevar, qué estilo de vida quiero tener, ¿no? Todos son válidos, para mí todos son válidos. Elige el que tú quieras, elige la vida que tú desees. A lo mejor te gusta la vida que han tenido tus padres o a lo mejor decides cambiar algunos aspectos que ellos tenían y modificar un poco tu vida. O incluso quieres hacer un cambio radical, irte a otro país a vivir, empezar de cero. No sé, a nivel profesional lo mismo, quizá te gusta la profesión que tenían tus padres, pero quizás no. Entonces, si no me conozco a mí mismo, si no sé lo que quiero, si no sé ni siquiera qué es lo que me gusta, es difícil que pueda decidir la vida que quiero, ¿vale? Esto por la parte de la inteligencia emocional. Y ahora bien, ¿por qué relacionarlo con la educación financiera? Pues para mí van de la mano. Van de la mano porque no se suelen trabajar en el sistema educativo de manera ordinaria, como os decía al principio del vídeo, pero sí que es verdad que quizás la inteligencia emocional se trabaje un poco más en las etapas de infantil y la educación financiera podríamos comentar que quizá se trabaja algo de el tema de emprendimiento si vamos a la parte de formación profesional, solo ya allí, en esa etapa educativa, ¿vale? Pero si no haces formación profesional es raro que lo veas. Y luego el tema de controlar nuestras finanzas, lo único que se trabaja son las matemáticas, que es tan genial, ¿eh? Que no digo que no, que a mí se me dan fatal y siempre se me han dado fatal, pero oye, que son fenomenales para saber lo que gasto, lo que compro, solucionar un problema, esto y lo otro. Los números y las reglas de 3, que eso sí que he de decir que para el día a día me vienen fenomenal.
Pero sí que es verdad que no trabajamos cómo hacernos un plan financiero. Cómo cuando crezcamos y tengamos pues nuestro propio dinero, saber gestionarlo, saber enfocar a dónde dirijo una parte de mi salario, a dónde dirijo otra parte de mi salario, si es bueno que piense en generar otras fuentes de ingreso, si no. Y para eso necesito conocerme, necesito saber qué estilo de vida quiero tener, necesito conocer si soy capaz de invertir porque podría en los procesos de inversión gestionar mis emociones. Sería ideal saber si soy una persona emprendedora o si por el contrario no me gusta arriesgarme. Todo es válido, como os decía antes, por lo menos para mí, que cada uno decida su camino, pero para eso me tengo que conocer. Entonces ahí es donde para mí reside la importancia de que estos dos conceptos vayan de la mano a una y bueno, pues poder llegar a casar esos dos aspectos, ¿vale? Entonces, si yo me conozco a mí mismo, si yo sé hasta dónde puedo llegar, si yo sé el estilo de vida que quiero, si yo sé cuáles son mis habilidades, ¿vale? Si yo sé que en ciertos aspectos o en ciertos momentos me da el miedo, me entra la frustración, se me genera ira, yo voy a saber si yo quiero tener, por ejemplo, más de la mitad de mi salario ahorrado, o si no, por el contrario, yo voy a destinar el 10% de mi salario al ahorro, el resto lo voy a invertir. ¿Cómo soy? ¿Y qué es lo que quiero? Preguntarte a ti mismo si te conoces, si no te conoces, en qué momentos te gestionas mejor, en qué momentos te gestionas peor, etcétera, etcétera. Y creo que estos dos aspectos son muy importantes, no porque lo diga yo, sino porque a lo largo de la vida he podido leer a diferentes autores que hablan al respecto de esto. Sobre inteligencia emocional os podría recomendar al señor Goleman, a Vygotsky, que también nos habla en algunas ocasiones de inteligencia emocional y cómo gestionar esos procesos, y a Vizquerra, por supuesto. Ellos nos cuentan pues qué es la inteligencia emocional, qué aspectos tendríamos que tener en cuenta y bueno, pues cómo gestionar esos procesos, ¿no? Y en la parte de educación financiera os podría recomendar a Robert Kiyosaki y a Napoleón Hill, quienes nos hablan en sus libros sobre todo acerca de aspectos súper importantes como saber qué es lo que queremos, qué estilo de vida queremos, cuánto destinar a cada aspecto de nuestra vida y cómo hacer esas gestiones financieras en nuestro día a día, en nuestra vida. Y esto no os lo digo por decir, lo digo porque creo que nuestro bienestar, nuestra salud mental, al final pasa por tener paz, por estar en paz con nosotros mismos, ¿no? Por intentar, aunque sea, alcanzar la vida que queremos. A veces no se consigue, pero sí que tener ese objetivo, ¿no? Tener esa capacidad de decidir qué es lo que quiero hacer, esforzarme por ello, ir a por ello e intentar, pues, alcanzarlo. Tenemos que conocernos a nosotros mismos, tenemos que saber cómo vamos a gestionar ciertos procesos a lo largo de nuestra vida, cambios que se pueden producir, momentos en los que la vida nos golpee, momentos en los que la vida nos sonría. ¿Cómo vamos a gestionar eso? Entonces, si yo me conozco, si yo sé cómo lo puedo hacer, puedo alcanzar ese bienestar, ¿no? Entonces, qué importante es sentirnos en paz con nosotros mismos y estar bien para poder alcanzar esa parte también financiera de manera planeada, planificada, libre, como tú quieras, como tú lo quieras enfocar, a lo que tú quieras destinar, pero libre, para ti, por tu bien. Cómo soy cuando me enfado, cómo soy cuando me frustro, cuánto tiempo me cuesta superar un problema, cómo lo afronto, etcétera, etcétera, pues puedo tener un plan de finanzas en el que yo diga, bueno, vamos a ver, yo quiero llegar hasta aquí, quiero tener esto, ¿vale? O quiero alcanzar aquello. Y para ello, ¿qué es lo que tengo que hacer? ¿Vale? Pues me planifico, ¿vale? Hago ese plan de vida, ese plan
financiero, en el que digo, pues voy a trabajar para otras personas, durante este tiempo voy a ahorrar un tanto por cien y el resto lo voy a destinar a las inversiones, por ejemplo, o a emprender, a intentar crear mi propio negocio, a formarme primero para luego alcanzar aquello que yo deseo. Y mientras tanto, pues voy a trabajar para otras personas. Y esto es estupendo, pero necesito conocer. Necesito saber cómo soy, necesito saber gestionarme, autorregularme, marcar un plan y intentar llegar a él, ¿vale? Entonces, claves que yo os podría dar y herramientas que os podría dar para trabajar estos dos aspectos que a mí tanto me gusta que vayan a una y que vayan de la mano. En las aulas, en infantil sé que se trabaja muchísimo, ¿vale? La educación emocional y la educación financiera. También he visto trabajarla mediante el tema de mercaditos, etcétera, etcétera, que se montan. A lo largo del resto de las etapas del sistema educativo, os recomendaría que hicierais, tanto para educación financiera como para inteligencia emocional, role-playing, dinámicas de grupo en las que trabajéis juegos de roles con el alumnado y podáis hacer que se pongan en diferentes papeles, en diferentes tesituras. Y a partir de ahí abordar temas tanto de inteligencia emocional como de educación financiera. Creo que el juego de roles es algo que en el aula da muchísimo juego, que se puede trabajar de diferentes maneras, con diferentes casos, multitud de casos diferentes y que lo podéis abordar de una manera súper divertida, que el alumnado sienta pues que realmente está practicando, ¿no? y haciendo, que es al final lo que nos interesa también a nivel educativo, que aprendan haciendo y jugando y bueno, pues trabajar todos estos aspectos como se os ocurra. De cualquier manera, es decir, con cualquier caso práctico. Ese caso práctico lo abordáis mediante juegos de roles y va a ser un éxito total, ¿vale? Ya me iréis contando. Y luego, en cuanto a el trabajo en casa, sé de sobra que es complicado, que, como os decía al principio del vídeo, las familias cada vez tienen menos tiempo, que viene justo para el día a día del trabajo, de la compra, de la colada, de ir a recoger a los niños, de etcétera, etcétera, como para luego llegar a casa, seguir con los deberes extraescolares, etcétera. Pero sí que os diría que si esos momentos que tenéis con ellos, pues a lo mejor una horita, ¿vale?, al día, o los momentos que tengáis el fin de semana, intentéis pues que sean de calidad. Y con ellos, ¿cómo lo podéis trabajar? Pues la inteligencia emocional, por ejemplo, podéis hacer una especie de diario con ellos y con ellas, ¿vale? Que vayan pues anotando cómo se sienten un día, por ejemplo. Depende también de la edad, ahí tendréis que valorar la edad que ellos tienen pues para poder abordarlo de un modo u otro. O un diario en el que vayan escribiendo sus emociones diarias y que luego con vosotros os expliquen cómo se han sentido y cómo lo han solucionado, o si son más pequeños, con gomets, mediante dibujos, etcétera, etcétera, ¿vale? Pero crear ese diario, que lo podéis hacer de manera conjunta, y creo que es un tema que tendría muchísimo éxito con vuestros hijos y vuestras hijas, porque aparte de compartir esos momentos con ellos, vais a tener esa sensación de que confían en vosotros y en vosotras, y es súper importante porque si ellos sienten que vosotros empatizáis, ellos el día de mañana van a confiar más en vosotros y en vosotras. Y luego, por otra parte, pues con respecto a la educación financiera, yo de pequeñitos pues sí que jugaría un poquito con ellos al tema de supermercados, ¿vale? Este tipo de acciones de, pues si vas al supermercado y compras, incluso jugar con ellos al supermercado. Parte financiera en la que pues dame 3 y yo te devuelvo 2, y cuando sean más mayores intentar crear un plan con ellos. También podéis crear con ellos el plan de su objetivo, que por ejemplo sería que desde pequeñitos, ¿vale?, para que no sea solo el tema del mercado y todo esto que os he comentado, pues que desde pequeñitos les preguntarais, ¿tú dónde quieres ir de viaje? ¿O qué te gustaría hacer de mayor? Y entonces, por ejemplo, hacer una hucha que tenga el nombre, el título de eso que ellos quieren hacer, y que sepan que esto va destinado a eso en concreto. Ahí ya estamos inculcando esa parte de ahorro, ¿vale?, de educación financiera por una parte. Y luego, por otra parte, para poder crear ese plan, pues sentarnos con ellos cuando ya sean un poquito más mayores e ir preguntándoles pues qué es lo que quieren conseguir, qué es lo que quieren hacer en su vida,
y dependiendo de eso ir modificando pues el dinero que deberían destinar al ahorro en un futuro o las fuentes de ingreso que existen, poder hablarles vosotros mismos con total naturalidad de que aparte de su trabajo hay otras opciones y más a día de hoy y cada vez más para generar fuentes de ingreso diferentes. Hay muchísimas en este canal, se han comentado algunas en las entrevistas que hemos tenido con algunas de las personas que han pasado por aquí. Seguiremos en ello y os seguiré dando también esa guía de las diferentes fuentes de ingreso que existen para que vosotros y vosotras mismas decidáis y podáis también inculcarlo a vuestros hijos y hijas si es lo que deseáis. Hasta aquí el vídeo de hoy con herramientas incluidas, espero que os haya gustado, os mando un abrazo enorme y os doy gracias infinitas por estar al otro lado. Nos vemos en el próximo vídeo. Un beso.